¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Shabbat Shalom, y bienvenidos a nuestro estudio de conclusión de cierre de Shabbat. Vamos a tener el estudio del capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Les pido que me acompañen en sus Biblias, por favor. Y vamos a tener este tiempo de análisis, de meditación en los versículos de este capítulo, que son hermosos. Y bueno, yo me deleité mucho en el estudio de este capítulo y yo espero que ustedes también, para ustedes sea de bendición como lo ha sido para mí. Vamos a tener vamos a hacer una oración para consagrar este tiempo, por favor. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este tiempo en que nos sentamos a tus pies, Yeshua, para que tú vengas y nos enseñes, Señor. Queremos aprender de ti, queremos aprender la esencia de tu Torah, Señor. Sí, Señor. Y aplicarla a nuestra vida diaria, para hacer luz a las naciones, mi Dios, a las personas. Padre eterno, te pido que este día, mi Dios, traigas la paz a Jerusalén, Señor. Te pedimos por la paz de Jerusalén, mi Dios, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bien, vamos a comenzar desde el versículo 1 y vamos a tomar notas. Les invito a que tomen sus notas. Por ahí se van a dar cuenta cómo vamos a conectar todo el capítulo, todos los aspectos, todos los detalles de los que habla el Señor. En esta explicación, en esta enseñanza que le da a sus discípulos, como una advertencia bien importante para todos nosotros, todos los que seguimos los pasos de Yeshua, los pasos, sus enseñanzas, y para poder entender la trascendencia que tiene todo lo que hagamos en esta vida con relación a los dones que el Señor nos ha dado, y en específico las riquezas de este mundo, el producto de tu trabajo, el producto de tu esfuerzo. ¿En qué sentido es como a Dios le agrada que tú lo ocupes? Desde el versículo 1 dice, dijo también a sus discípulos, y se refiere a sus discípulos. ¿Por qué? Porque es una enseñanza muy específica para todos aquellos que iban a tener la gran responsabilidad de transmitir el Evangelio. Había un mayordomo rico que tenía, un hombre rico que tenía un mayordomo. La palabra mayordomo tiene que ver con un administrador o con alguien quien distribuye los bienes de la casa o las riquezas, pero también en este sentido, en el contexto del Evangelio, tiene el significado de ser aquel que predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, desde el punto de vista de las palabras de Yeshua, tiene que ver con una riqueza, la riqueza de la palabra de Dios. Y en ese sentido es un administrador, un buen administrador, mayordomo o un mal mayordomo, un siervo fiel o un siervo infiel. ¿Okay? Entonces de aquí vemos por qué razón se dirige a sus discípulos para enseñarles acerca de este tema, de esta gran responsabilidad, como un deber administrativo, al ser los discípulos mayordomos, ¿sí? Que en un momento dado representan el ministerio que se les ha sido confiado, es decir, el servicio. Yeshua, en su profecía sobre los últimos días, habla del siervo infiel, del siervo fiel y prudente, aquel siervo fiel que fue prudente con relación a las riquezas, con relación a el don que se le dio como un regalo, por supuesto, pero para suministrar. Es decir, no en total diferencia al contexto de un regalo para ti mismo, para que lo disfrutes tú mismo. No, en este sentido tiene que ver con algo que tú recibes, pero para que puedas tú
transmitirlo. Esa es la gran responsabilidad. Y lo tienes que hacer al tiempo apropiado. Mateo 24, 45 al 47. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Ok? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces, ya hemos visto cómo es que las enseñanzas de Yeshua, absolutamente todas sus enseñanzas, el aspecto del que está hablando trasciende a la vida del hombre. Siempre va a ser así. Y luego continúa, dice, y este fue acusado, el mayordomo que tenía este hombre rico, fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Aquí estamos viendo el tema del siervo infiel, de un mayordomo que no está llevando a cabo una tarea responsable con relación al propósito de la mayordomía. Y si estamos hablando que Yeshua le habló a sus discípulos, lo que estamos entendiendo claramente es en ese sentido, es el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, como la riqueza que ellos que les ha sido entregada en entendimiento, en comprensión, para de esa manera transmitirla con esa gran responsabilidad. La palabra griega para disipador es diarcopiso, que significa separar o dispersar, esparcir, totalmente, ¿sí? Desparramar también podríamos decirlo. En ese sentido, los bienes bajo los cuales este siervo ejercía la mayordomía, que es la administración de la riqueza, es el Evangelio como el mensaje del reino de Dios dado a conocer a los hombres. Eso nos tiene que quedar bien claro. Entonces Yeshua está hablando de esta mayordomía. Pero también vamos a ver cómo es que Yeshua lo está conectando con relación a un aspecto práctico. Entonces, recuerden, la enseñanza de Yeshua siempre va en 2 o en 3 sentidos, a veces hasta en 4 sentidos. Y en este caso, los 2 aspectos más importantes, los 2 sentidos en que él está dando su enseñanza es tanto en el aspecto del Evangelio, que tiene que ver con el aspecto espiritual de la riqueza, como el aspecto de las riquezas mundanas, físicas, naturales. Fíjense, vamos a ver cómo es que el Señor habla de este aspecto. Bueno, Yeshua les habló a los discípulos porque él tenía él tenía este tema como una gran importancia para ellos, y fue en varias ocasiones en que les habló de este tema. Mateo 12:13. Fíjense, y como una advertencia, dice, 12:30, Mateo capítulo 12, versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Por qué Yeshua habló en este sentido? Porque Yeshua está hablando de aquellos, estas palabras Yeshua las habló en respuesta a aquel grupo de judíos, no todos los judíos, pero aquel grupo específico que blasfemaron contra el Espíritu de Dios. Es decir, hablaron mal de este poder sobrenatural que reposaba sobre Yeshua, porque decían que por Belzebú hacía todos estos milagros Yeshua. Entonces él habló así en ese sentido, como una advertencia y prácticamente un juicio dado, es decir, aquellos que estaban ya blasfemando contra el Espíritu de Dios, que era quien estaba llevando a cabo todas estas obras maravillosas, portentosas, prodigios, por mano de Yeshua. Pero entonces la respuesta a la que él concluye es: el que no junta conmigo desparrama, el que no es conmigo es contra mí es. Y bueno,
nada más y nada menos que él está hablando en nombre de Dios. Imagínense lo terrible. Versículo 2 dice: entonces le llamó a este mayordomo y le dijo: ¿qué es esto que oigo cerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Es decir, prácticamente le está pidiendo la renuncia de su trabajo. Imagínate qué tristeza que alguien que haya recibido este llamado hermoso para compartir el evangelio de la palabra de Dios, llegue un momento en que el Señor le diga: hasta aquí. ¿Por qué? Porque has hecho mal uso de la mayordomía que yo te entregué, de esta gran riqueza que te encomendé, la has mal administrado y estás dispersando. ¿Ok? Las palabras que estamos usando son bien importantes. Y bueno, todo tiene que ver con, desde luego, ya enseñanzas anteriores de Yeshua, en capítulos anteriores y en los evangelios anteriores. Entonces, una vez más, versículo 2, entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. En el contexto del Evangelio de Dios, como el objetivo de la mayordomía de un siervo de Dios, en ese contexto, lo que aquí este mayordomo está diciendo es: voy a quedar bien con estos y con aquellos, para que cuando yo ya no tenga esta mayordomía que me está retirando al Señor, entonces yo continúe recibiendo el favor de ellos. ¿Te das cuenta? En sentidos económicos, prácticos, lo que está sucediendo aquí es un fraude. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver a continuación ahorita, que comienza a hacer este mayordomo, es un favor en beneficio de los deudores de su señor, pero en perjuicio del amo, del dueño de los bienes. En términos materiales. En términos espirituales, lo que está sucediendo aquí es que este siervo va a dejar, sabiendo que el Señor le va a quitar, ¿sí? En esa hipótesis, que le va a quitar el don para compartir, para hablar la palabra de Dios, para seguir recibiendo esta revelación que es la riqueza del Señor, y así administrarla, compartirla, repartirla, administrarla. Entonces está pensando este siervo, como ya el Señor ya no me va a dar este favor, ya no voy a recibir la revelación del Eterno, lo que va a suceder a partir de ahora es que tengo que ver de qué manera continúo yo contando con el beneficio de estos. Voy a hacerles bien, pero eso es un fraude, y un fraude es un engaño. ¿Qué es el fraude? El fraude es el obtener una riqueza indebidamente a través del engaño. Así de fácil. Tú vas a continuar siguiendo, tú vas a seguir llevando a cabo el mismo ministerio, por decirlo de una manera. Vas a seguir haciendo lo mismo, pero ya no con la bendición que el Señor te dio desde un principio cuando te hizo el llamado.
Y en ese sentido, lo que tú estás considerando es continuar haciendo lo mismo porque sabes que estás recibiendo un beneficio de aquellos. Pero lo que estás haciendo es un fraude porque estás engañándole a ellos, pero también porque al Señor no le engañas. Lo que sí estás haciendo es un mal uso del ministerio, del evangelio, de su palabra, porque es su riqueza. Estás negociando, te estás convirtiendo en un mal negociante. Y comienza a hacer esto, dice entonces, ya sé, verso 4, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, tú eres un deudor. Tú y yo somos deudores. ¿De quién? De uno. Del Señor. De Él le habla. Así es de que hay siervos que hacen uso de esta manera, tal cual lo está explicando el Señor. Por esa razón, desde un principio del versículo 1, le dice que les habló a sus discípulos, a los que se les estaba entregando esta gran responsabilidad de dar el evangelio. Versículo 5, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? ¿Sí? Y la enseñanza didáctica tiene que ver con aspectos prácticos para que podamos entenderlas en primer plano. ¿Ya lo entendiste en primer plano? Ok, qué bueno. Ahora toca ir un poco más profundo. El problema es que si tú te quedas en el aspecto práctico, no avanzas, no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Yeshua es didáctica, pero para que tú la entiendas en el aspecto espiritual. Verso 6, él dijo, 100 barriles, este deudor, el primero, dice, 100 barriles de aceite le debo. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. ¿Ya te diste cuenta? Está quedando bien con el deudor. El problema es que no es deudor de él, es deudor de su amo. Pero al hacer eso, lo que está generando es que este deudor, la gente, se sienta en deuda con él. Se está queriendo colocar en el lugar de quién, imagínate nada más. Y esto es muy sutil. Es muy sutil en el tema del evangelio y de quien predica el evangelio. Y lamentablemente, pues la gente muchas veces no se da cuenta, ni siquiera se da cuenta. Dice, verso 7. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Hay un fraude ahí. ¿Sí? Verso 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Ya te diste cuenta cómo lo aterriza Yeshua? Lo aterriza a final de cuentas en el plano espiritual. No tiene nada que ver con aspectos prácticos de dinero. En realidad, no tiene que ver con eso. Okay, sí lo podemos aplicar, por supuesto, porque es una enseñanza, pero muy práctica. Pero el propósito de Yeshua, de las palabras de Yeshua, tienen que ver con la enseñanza didáctica a nivel espiritual, a nivel de tu vida eterna. Una vez más, versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces, los hijos del gobierno de este mundo. Cuando dice de este siglo, recuerden, ya lo hemos visto en otras ocasiones, siempre que la Biblia habla de este siglo se refiere a este tiempo en el que gobierna aún el hombre, el mundo. Estamos hablando del mundo en general. ¿Por qué? Porque todavía no viene Yeshua. Cuando llegue Yeshua, se establecerá su reino. Pero cuando dice la Escritura de este siglo, habla del gobierno del hombre. Entonces dice, porque los hijos de
de este siglo, del gobierno, de los que se gobiernan bajo la estructura del hombre hoy en día, son más sagaces en el trato con sus semejantes, con los semejantes, igual que este mayordomo malo. Son más sagaces en sus tratos ellos que los hijos de luz. En ocasiones se ha malinterpretado este versículo y bueno, vamos a seguir más adelante porque bueno, aquí hay que poner mucha atención porque Yeshua, de entrada, primero tenemos que entender esto. Definitivamente no alabó la infidelidad de este siervo, de este mayordomo infiel. ¿Sí? Yeshua alabó la actitud con la que el siervo prevía ganar el favor de las personas, con la que tenía trato. Es decir, la actitud de ser sagaz, audaz. El siervo, al ser un mayordomo, desempeñaba ciertas funciones relativas a la administración, de manera que la actitud que resaltó Yeshua es precisamente el don que utilizó el siervo para cumplir su propósito. Yeshua estableció una marcada diferencia entre los hijos de este siglo y los hijos de luz, ya que al referirse a los hijos de este siglo, el trato con sus semejantes, refirió un punto de esta enseñanza en el que el siervo infiel se conduce de la misma manera que se conducen aquellos que aceptaron indebidamente hacer fraude, porque fue algo malo también. O sea, la actitud correcta de los deudores debió haber sido: no, yo tengo que pagar lo que debo. Si tú vas a la gasolinera, a mí me ha pasado, vas a la gasolinera y de repente el que te atendió, te despachó en la gasolina, te da cambio de más. No se da cuenta, está distraído el muchacho, cualquier cosa. Pero si tú te das cuenta, pues tienes que decirle: oye, pues a final de cuentas, imagínate, en el corte va a salir poniendo el pobre. Tú tienes que hacer, esto es la gran diferencia entre unos y otros. Pero bueno, aquí los tres deudores se comportaron mal, se pusieron al mismo nivel fraudulento que este mayordomo malo. ¿Qué es lo que sucede a nivel espiritual? Si tú eres un deudor y entiendes que eres un deudor del Señor y sabes perfectamente lo que dice la Escritura, pero quien te está compartiendo un mensaje te está queriendo hacer un favor, queriendo quedar bien contigo, porque hay muchas razones. Y bueno, la razón más obvia muchas veces pues es porque hay diezmos, ¿no? O sea, sí, síguele poniendo, no hay bronca. Lo que tú quieras está bien. Puedo participar de Pascua sin la circuncisión. No hay problema. La que cuenta es la circuncisión del corazón. No te circuncides, no te preocupes, o sea, todo bien. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el propósito de ese tipo de siervos? Hacerles favores a los deudores. El problema es que no son nuestros deudores, son deudores de Él. Ese es el problema. Le estamos haciendo fraude al Señor con algo que no es de nosotros, una riqueza que no es de nosotros. ¿Ya te diste cuenta cómo el Señor, a dónde está llevando la enseñanza? No es a nivel de negocios. La palabra sagaz se emplea para referirse a aquel individuo que sobresale por su astucia, provisión y prudencia. Así que lo que Yeshua enseña a través de esta enseñanza es que los hijos de luz seamos sagaces. O sea, lo que él dice, sean sagaces, pero en el sentido positivo, a fin de propagar el reino. Que seas un buen administrador de su evangelio. Y en su caso, usar las riquezas de este mundo, la riqueza física, si la tienen, o que enseñas a eso, a que aquellos que tienen esa riqueza, que Dios les ha bendecido con bienes, por su esfuerzo, por su trabajo,
porque nadie se los ha regalado y por supuesto que no se lo han robado, que sea riqueza honesta, pues para hacer tesoros en los cielos. Y preguntarán esto, muchos ricos que hay hoy en día, ¿y cómo? Bueno, lo primero que tendrás que hacer es poner atención y no caer en el error de estos deudores que le hicieron caso a este mayordomo malo. Tiene que poner atención a un mayordomo que no esté esperando las riquezas de ellos o recibir su favor. Eso muchas veces es muy obvio, pero a veces quienes quieren recibir el beneficio de un consejo a modo, en su fe, ¿sí?, por llamarlo de una forma, pues no lo quieren ver, o se les hace difícil ver la verdad. Para ellos es más fácil quien a todos les dice que sí, que está muy bien lo que están haciendo. Qué triste, porque a final de cuentas no importa su riqueza. Ellos han llegado, esa gente que está buscando al Señor, son ovejas que ya han llegado a un punto en su vida que quieren hacer las cosas bien, pero por un lado se encuentran con muchos de estos, y por otro lado también ellos mismos coparticipan en esto, porque hay algo que no podemos olvidarnos, y es que el Espíritu de Dios es fiel, tal cual es Él. El Señor es fiel. Y aquellos que de corazón quieren verdaderamente hacer lo correcto, no hacer lo que ellos quisieran, porque piensen que esté bien, van a escuchar y van a discernir, y el Espíritu de Dios les va a percibir cuando alguien les esté hablando, dando un consejo que no sea el correcto. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, vuestro tesoro, allá está también vuestro corazón. El asunto es que cuando hay ricos, y no quiero decir que sean todos, que hay ricos que se les hace muy difícil parar de seguir haciendo riquezas. ¿Por qué? Porque cuando llegan a ese punto les da miedo y dicen, no puedo parar. No importa que sea Shabbat, yo tengo que seguir atendiendo el negocio. Pero sigues ahí, continúas engañado y engañándote a ti mismo. ¿Sí? Aquellos que tienen esta riqueza, pero saben que va a parar, las riquezas van a acabar. Y de eso justamente va a hablar ahorita el Señor. Pongan atención. Fíjate. Versículo 9. Dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Por qué dice que las riquezas van a faltar? Eso es un pavor para los ricos. No quieren dejar las riquezas. O no quieren que deje de fluir la riqueza económica. Dios no está en contra de la riqueza económica. Yeshua nunca estuvo en contra de los ricos. Yeshua siempre apercibió y advirtió acerca del corazón de los ricos. ¿Por qué? Porque mientras continúen en ese camino, pues obviamente que tiene una factura muy alta. Cuando tú llegas al punto de tu vida en que tú tienes que tiene que cambiar tu perspectiva de vida, es absolutamente imposible que puedas tú servir a los dos, que tú puedas quedar bien con Dios y al mismo tiempo seguir haciendo riquezas. Eso no puede ser. Yeshua lo dijo. Es una ley natural. No puede ser. Entonces,
¿Por qué lo digo? Lo he visto porque lo viví también. Llegó un momento en la vida de un servidor que tuve que parar mi vida. Esa carrera de ascensión tuvo que detenerse. Y bueno, ustedes saben, ¿no? Tú te diste cuenta, hija, que al final de cuentas llegó el momento de que pues ya no pudimos de repente hacer ciertas cosas que hacíamos antes, darnos de repente gustos que nos dábamos, pero ¿te has arrepentido algún día de eso? Claro que no, estamos felices, estamos muy tranquilos, estamos en paz, pero porque tenemos esa satisfacción de estar conscientes y muy seguros de la decisión que tomamos. Cuando eres profesionista, siempre vas a recibir ofertas de trabajo. Y entre más asciendes, más te vendes. Eso es lógico. Y no solamente si eres profesionista, si eres negociante, si tienes un negocio, entre más negocio tengas, más riqueza tengas, más te vendes. ¿Sí me explico? Entonces, por esa razón Yeshua siempre habló de el no afanarse en esos aspectos. Pero fíjate lo que dice aquí. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Fíjate, este verso en la... Permítame tantito porque voy para allá. Vamos allá. Para entender mejor este párrafo, ¿sí? Muchas veces la gente no lo entiende o lo entiende mal. Voy a leer varias versiones. Ahorita te voy a pedir que leas la tuya. Por ejemplo, Dios habla hoy, dice así. Dice, les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. Nueva traducción viviente es otra. Aquí está la lección, dice Yeshua. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Son dos cosas. Para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales acaben, ya te diste cuenta, va a llegar el momento que se van a acabar porque no sigues ese camino de trayectoria. Ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Esta es la nueva traducción viviente. Hay otra traducción que dice, se llama Palabra de Dios para Todos. Fíjense, dice, les digo que usen las riquezas mundanas de una manera que les ayude a ganar amistad de Dios. Aquí están los amigos. Y aquí aterrizamos el punto. Para que cuando las riquezas acaben, sean bienvenidos en las casas eternas. ¿Cuál es ahora tú lees la otra versión? Actual dice, okay. Por eso a ustedes, que son mis discípulos, yo les aconsejo que usen el dinero obtenido en forma deshonesta para ganar amigos. Así, cuando se les acabe ese dinero, Dios los recibirá en el cielo. Pues nada que ver. ¿Cómo va a ser que Yeshua dé el consejo de usar el dinero de forma deshonesta? Está mal la traducción. Pero aquí te está dando, o sea, ¿por qué me atreví a proporcionarles varias traducciones? Bueno, porque todas las traducciones intentan dar el contexto del mensaje, pero en realidad ninguna es al 100, ninguna te da el mensaje al 100. De acuerdo a la interpretación de esta enseñanza, la riqueza que adquirió el siervo infiel eran riquezas materiales, ¿ok? De este mundo, riquezas que no son para vida desde la perspectiva divina. Partimos de ese punto. Sin embargo, puedes llegar a tener algún tipo de riqueza material, lo comentaba hace un momento. Hay gente que tiene que el Señor le ha bendecido con riquezas materiales. Por lo cual Yeshua aconseja usar esa riqueza material, esa riqueza mundana, que tarde o temprano se va a acabar. Que se usen para hacer amigos. El asunto es
Ok, ¿qué tiene que ver que te hagas amigo de aquellos que necesitan de alguna ayuda, los pobres, etcétera? Si al final de cuentas, ok, te los vas a hacer amigos, pero ellos no son los amigos de los que habla Yeshua. Yeshua está hablando de aquellos que te van a dar entrada en las moradas eternas. Está hablando del Padre y del Hijo. Recordemos, en la mañana estábamos hablando vimos el capítulo 22 de Génesis y hablamos del tema de Abraham, su relación que tuvo con Dios. ¿A grado de qué? A grado de ser llamado amigo de Dios. ¿Qué fue en qué usó las riquezas Abraham? Precisamente en eso, para ayudar a los demás. El asunto es que él cumplió esta enseñanza, más bien, lo que está haciendo Yeshua aquí es hacer una referencia del correcto uso de las riquezas mundanas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que una vez que hayas hecho uso de esas riquezas de esa manera, entonces tú tengas entrada en las moradas eternas, porque te habrás hecho amigo de Dios. La forma en que tú te vas a hacer amigo de Dios y vas a adquirir riquezas, vas a entrar en las moradas eternas, cuando te falten, cuando ya no tengas, significa que te hiciste amigo de Dios a través de esta misericordia, a través de haber hecho tzedakah, justicia. Sí. Yo creo que este verso más bien se refiere a, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, sí, que gastó todo el dinero y mientras tenía el dinero tenía muchos amigos, pero cuando ya se le acabó el dinero, entonces ahí fue cuando fue y buscó al Padre. Entonces por eso dice aquí que para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. O sea, cuando ya falte el dinero, ya no vas a tener amigos, vas a buscar a Dios, lógicamente. Ok, esto quizás aplicado en un sentido práctico, literal, económico, material. El asunto es que el hijo pródigo no usó sus riquezas así. O sea, no aplicaría porque él no usó las riquezas, no, se las gastó todo. Sí, y de mala forma. Entonces regresa con el Padre, pero no aplica la enseñanza de Yeshua. El asunto aquí nosotros tenemos que enfocarlo en el sentido de primero, o que haberlo entendido en el aspecto material tal cual, para poder entenderlo en el aspecto espiritual. Yeshua utilizó este ejemplo de la sagacidad de este mayordomo para decir, por eso, así como lo hizo este hombre, háganlo ustedes, pero en las cosas del reino, en las cosas que les van a dar vida eterna. Sean sagaces en las cosas del... Por ejemplo, este mayordomo pues se puso a maquinar, a ver cómo le voy a hacer para poder obtener la ganancia. Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer, maquinar, pero para las cosas del bien, de hacer para el reino, pues. Así es, exactamente, estar meditando, maquinando, como dices, tejiendo tu telaraña, pero en el sentido positivo, sí. No en sentido, no andar pensando en andar haciendo fraudes, a quién vas a engañar, o a quién vas o de quién vas a obtener beneficio. Por ejemplo, te hacen, de repente nos hacen alguna pregunta, algunos amigos, oye, en relación a este tema, yo tengo esta duda, aquello, se puede hacer esto, se puede hacer aquello, puedo hacer o dejar de hacer esto. Es muy fácil, de repente, como que dar un consejo o dar una respuesta queriendo favorecer la pretensión de quien te está preguntando, porque ya estás advirtiendo de qué se trata. Pero es muy fácil hacer eso. Lo difícil es, te voy a decir cuándo es muy difícil. Cuando alguien que de repente te ha apoyado, por ejemplo, en el ministerio para pagar los servicios de internet y todo esto que se paga, que de repente te ha apoyado, nos ha apoyado para eso, y de repente nos hacen una consulta y decir, vamos a contestarle a modo. ¿Por qué? Porque nos está apoyando. No se vale. No se vale eso. Eso es hacer fraude. Por esa razón, apenas estaba leyendo un artículo
que publicaron de los pastores más ricos de todo el mundo. O sea, es impresionante cómo la misma gente ha hecho millonarios a gente que realmente no tiene nada que ver con el verdadero evangelio de Dios. Por eso Yeshua habló y le advirtió a aquel escriba que quería seguirle: te advierto que el Hijo de Dios, del hombre, no tiene ni dónde recostar su cabeza. Por eso, precisamente por eso, porque no es el propósito, ese no es el propósito de hacerse de riquezas aquel que está puesto por Dios para compartir el evangelio. Su propósito no es hacerlo rico, porque imagínate qué contradicción. ¿Cómo crees que el Señor te va a ponerte a estos y a estas ovejitas para que te apoyen, te hagan rico y al rato vivas de lujo? ¿Y dónde está la enseñanza de este capítulo? ¿En qué momento se te van a acabar? Pues no se van a acabar, porque estás dándole gusto a todo el mundo. Eso es deshonesto, no se vale. Por eso es muy difícil que alguien que dé el evangelio, pero que viva de los apoyos de las ovejas, diga la verdad en todo su sentido, en todos los aspectos. Más bien, en sus tiempos los mataron, los persiguieron, porque fueron siempre en contra de la mentira. Y eso va a suceder otra vez. Va a suceder nuevamente. No ha cambiado nada. ¿Qué sentido tendría si Yeshua mismo lo dijo? Les advirtió a sus discípulos que terminarían como él, que efectivamente beberían de la copa que él bebió precisamente por eso. ¿Por qué? Porque ellos no iban a ser excluidos de la persecución y de la muerte por decir y por hablar la verdad. Así es de que, pues bueno, el asunto es este. Hoy en día se ha hecho muy famoso el tema de el mensaje, cuando le dicen a la gente, pues el mensaje de la prosperidad, en el que incluyen la enseñanza de que pues invierten, ¿no? Invierten en las cosas del reino, y de repente sacan cosas fuera de contexto. En asuntos que no tienen nada que ver con el evangelio, de forma directa, específica, tal cual, ¿no? En otras actividades, le invitan a la gente a gastar, a invertir en cosas, haciéndoles creer que eso es invertir en el reino. Pero bueno, como te digo, también tienen su responsabilidad, su propia responsabilidad, aquellos que lo hacen. ¿Por qué? Porque están llamados a escuchar la voz del pastor. Si solamente se han dedicado a escuchar la voz del hombre, pues bueno, pues ahí sí ni quien les ayude, porque quienes les han dicho que les van a ayudar, lo único que les están haciendo es engañarlas. Entonces, ese es el asunto por el cual va a llegar el momento en que aquel que tiene riquezas van a ceder o se van a detener. Y ya el Señor no te va a abandonar, pero te va a dar lo que necesites para tu sustento. Por supuesto que el Señor va a ser fiel contigo. Pero si tú ya entendiste, entonces tú ya vas a detenerte en esa carrera de ascensión económica. Ya no puedes continuar. Es ilógico, es absurdo. No puede ser. Y hay quienes deciden hacerlo. Y hay quienes deciden continuar con sus negocios, con tal cual, y es más, continúan haciendo planes para tener más. Pero vamos a ver adelante que Yeshua mismo, en base a esta enseñanza, él mismo sentencia y dice, no es posible hacer eso. Entonces, el contexto de la enseñanza de Yeshua, en este contexto, un momento podría ser en el que se acaban las riquezas,
¿no? En que aquel rico dice, bueno, ya entendí, necesito dedicarle tiempo a mi vida espiritual. Necesito dedicarme a conocer verdaderamente a mi Padre Celestial. Y vaya que se requiere de tiempo. Entonces, si vas a ocupar tiempo, necesitas restarle tiempo al incremento de tu riqueza. Ahí comienza a dejar de haber riquezas. Pero no solo eso, sino que además tienes que ver de qué manera vas a ayudar a tu prójimo. Cuando sabes que hay alguien que necesita de apoyo, si es que tienes los recursos, pues bueno, hay que hacerlo. Pero también tienes que hacerlo en este contexto, no en el contexto de que tú simplemente lo veas como una inversión. O sea, Dios no hace negocio contigo. Ese es otro gran engaño. Ese es otro gran engaño, en que se le dice a la gente, haz negocios con Dios. Pues, ¿qué pasó? No se hace negocios con el que es dueño del negocio. Trabajas para él. Te conviertes en trabajador de él, pero no haces negocios con él. No te puedes poner al mismo nivel. Otro momento podría ser en el que se acaban las riquezas, pues como lo dice al principio, llega un momento en que el Señor nos llama a cuentas, a rendir cuentas. Es decir, tu tiempo de testimonio en este mundo concluye y el Señor te llama a cuentas. Ya, ahí se terminan las riquezas. Porque no te llevas nada. Al final de cuentas todo se queda aquí. De manera que si tú haces así, lo que sucede es que con las riquezas de este mundo de esa forma, vas a ser amigos. Esos amigos, entonces, que te quede muy claro, de los que hablando Yeshua, son el Padre y el Hijo. Porque son ellos los únicos que te van a dar entrada a las moradas eternas. Ahora vamos a regresar al versículo y vamos a leerlo bajo este entendimiento para ver si nos cuadra mejor. Dice, y yo os digo, ganad amigos, hazte amigo de Dios y del Hijo, del Padre y del Hijo, por medio de las riquezas terrenales, dice riquezas injustas, riquezas terrenales, riquezas mundanas. O sea, que eso sea el medio para que te hagas amigo del Eterno, para que cuando te falten, cuando se acaben, ya sea porque te llamó a cuentas, porque ya moriste, o porque simple y sencillamente ya decidiste ya no continuar tu carrera de ascensión en la carrera económica y simplemente dedicarle más tiempo a tu vida espiritual, entonces cuando llegue el tiempo serás recibido en las moradas eternas, porque son ellos los que te dan la bienvenida. Pero entonces así se entiende, ¿no? Sí. Y hay algunas, y si lo lees de esa manera, te vas a dar cuenta que hay algunas versiones que como que se acercan mucho a ese panorama. Por ejemplo, dice la Nueva Traducción Viviente, aquí está la lección, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros, para hacer amigos. Fíjate, les dice otra versión, les digo que usen las riquezas mundanas de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios. Esta versión casi le dio el clavo. Para que cuando las riquezas se acaben, sean bienvenidos en la casa eterna. Claro. Entonces, en casos así, de repente que ves que está como que muy, muy confuso el texto y no compagina, pues entonces sí hay que acudir a la herramienta de varias traducciones y comparar. Verso 10, el que es fiel en lo muy poco, también es en lo más fiel. También en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Aquí está. Si en las riquezas injustas, o sea, en las riquezas del dinero,
los negocios, etcétera. No fuiste fiel. ¿Quién te va a confiar lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, aquí ya está hablando de lo que no es lo que no es del mayordomo, sino lo que era el amo. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién les os dará lo que es vuestro? Ya concluye aquí con el Evangelio, con el ministerio, el llamado. Ningún siervo puede servir a dos señores. Aquí está. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecen al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto no lo digo yo, lo dijo el Señor, lo dijo Yeshua. Hay una conexión espiritual entre esta enseñanza del mayordomo infiel con la enseñanza de Yeshua al decir: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y es precisamente la diferencia entre las riquezas que se obtienen en este mundo a costa de poner nuestro corazón en ellas, y las riquezas espirituales, en donde descansa nuestro corazón. Y la razón es que perseguir las riquezas de este mundo, las riquezas materiales, implica un grado de esfuerzo que automáticamente se contrapone a nuestra vida en cuanto a las prioridades respecto a las riquezas espirituales, que se traducen como el servir a Dios. No es posible. Así de fácil. Noticia. Qué bueno que Dios te haya bendecido por el producto de tu gran esfuerzo de tu trabajo y hayas hecho riqueza, hayas hecho negocios, etcétera. Pero si ya llegaste al punto de escuchar esta enseñanza del Maestro, de Yeshua, y estas palabras, entonces ya no hay justificación para continuar en el mismo camino. Ya no hay justificación. Y no significa eso que Dios se oponga a las riquezas. Claro que no. Él es dueño de las riquezas. No. Significa que simple y sencillamente te está diciendo Yeshua: no puede ser que continúes sirviendo a las riquezas como serviste hasta este momento, que ya estás recibiendo y escuchando esta enseñanza, y continuar y servir a Dios como lo quieres hacer. No es posible. Porque vas a apreciar a uno y a menospreciar a otro. Entonces, por eso Yeshua habló del momento cuando se acaben las riquezas. Porque las riquezas de este mundo, para mantenerlas, se requiere de tiempo y esfuerzo. Y si son muchas, simplemente no tendrás tiempo para servir, que es obedecer. Obedecer implica también, por supuesto, mucho tiempo. Mucho tiempo. Y bueno, principalmente pues el tiempo de Shabbat, ¿no? Verso 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, fíjate, y se burlaban de él. Claro, ¿por qué crees que se burlaban de Yeshua? Pues ellos están súper metidísimos en la cuestión del dinero. Se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, es asqueroso. Wow, que esto está muy fuerte. La palabra sublime tiene que ver con algo digno, algo de altura, algo encumbrado. Esto significa que Yeshua se refería a todo aquello que el hombre sin conversión, hombre que no ha sido converso realmente por el Espíritu de Dios, considera sublime, por cuanto a que tiene que ver con una supuesta dignidad obtenida por sus propios méritos. En realidad, para Dios eso es una abominación, tal cual lo refirió el profeta Isaías 64:6.
Si bien todos vosotros somos como suciedad y todas vuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El profeta Isaías habló de todo aquello que para el hombre se consideraba como estos que se estaban burlando de Yeshua. Y dice la Escritura, y eran ávaros, estaban sobre el dinero, cuidaban mucho su dinero, o sea, cuidaban mucho el continuar haciendo dinero, seguir haciendo dinero. El avaro se caracteriza precisamente por eso, la actitud de un avaro se caracteriza por no parar de continuar haciendo dinero a costa de lo que sea. Dime tú en qué momento va a tener un avaro tiempo para Dios. ¿Realmente? Pues no. Por eso, a propósito, dice la Escritura que estos eran ávaros. Dice, fariseos que eran ávaros se burlaban de él. Así es de que... Y luego dice, versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Ya te diste cuenta? O sea, no por el hecho de que muchos y con mucho poder económico quieran, lo van a lograr. ¿Por qué? Porque la ley no puede ser quebrantada. No importa que te quieran hacer un favor por tu posición económica o porque ayudas o provees a determinadas personas y te van a dar un consejo a modo. No, de ninguna manera. Cuando dice Yeshua esto, que es más, dice, es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Claro, lo que Yeshua estaba diciendo es en ese sentido. No va a cambiar la ley. Yeshua dijo que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista, pero también dijo que era más fácil que llegara a este momento. ¿Cuándo va a pasar el cielo y la tierra? Hasta el tiempo de Olam Abba. Hasta ese momento, no antes. Esto significa que Yeshua dejó en claro que la forma en que el hombre cumplió la ley y la forma en que los profetas cumplieron su propósito hasta el tiempo de Juan el Bautista, los hombres lo hicieron de una forma determinada, en sus fuerzas quizás, con todo el corazón, etc. Sin embargo, al decir que hasta Juan, esto implica hasta el tiempo de su venida de Yeshua, que es a partir de que tanto la ley como el anuncio del Evangelio, que es el equivalente al reino, cambiarían. Es decir, en aquel entonces, antes de Juan, eran los profetas los que estaban anunciando el Evangelio de Dios, como el reino de Dios, ¿sí? Hoy en día son estos siervos, los que está hablando Yeshua, que están anunciando el Evangelio de Dios. Así es que es diferente, ¿verdad? No para dejar de cumplir la ley de ninguna manera. Y el sentido del anuncio del Evangelio tampoco cambia. Es el mismo. Solo que en ambas cosas cambiarían en su forma de llevarse a cabo, siendo vigentes como Yeshua mismo lo dijo. Hebreos 7, del 11 al 14. Sí, pues, la perfección fuese por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Está hablando de Yeshua, que no era del orden de Aarón, porque era de la casa de Judá. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Nadie sirvió al altar de la tribu de Judá, en el templo. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio.
Así es de que esta es una referencia muy clara en el tema de la forma de cumplirse la ley. Aún no ha cambiado, solo que la forma de... Y obviamente, si cambia, pues tienes que entenderlo, tienes que recibir esta revelación por parte de Dios. Verso 18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Yeshua está citando el repudio a la mujer sabiendo que efectivamente la ley de Moisés habría de cambiar. Es decir, en la ley de Moisés habla de esta posibilidad, ¿sí? Sin embargo, Yeshua continúa hablando del sentido de que la ley y los profetas eran hasta Juan y que las formas de cumplirlas serían diferentes. Así, Yeshua no transgredió la ley de Moisés, sino que al decir que cualquiera que se haya unido en matrimonio para ser una sola carne, por Dios ha sido unido. Y en ese sentido, Yeshua se está remontando hasta el origen, hasta el génesis del al origen del matrimonio, que es en el Génesis, en la creación de Adán y Eva. Mateo 9, 3 al 9. 19, Mateo 19, del 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Su respuesta se remonta al Génesis, antes de Moisés. Y dijo, por esto el hombre dejará al padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas el principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Bueno, o sea, aquí este ejemplo es el más claro, digo, no, quizás haya más ejemplos, pero a mí me queda súper claro, no sé a ti, de que cómo es que el sentido del cumplimiento de la ley sigue vigente hoy en día, pero tienes que entenderlo. Pero para entenderlo tienes que conocer la ley, tienes que conocer la Torah, tienes que conocer la profundidad de las palabras de Yeshua, pero para poder entender eso tienes que también dar por hecho que la ley sigue vigente y en él. No porque él la haya cumplido no la vas a cumplir tú, no. Tú la cumples en él, en su enseñanza, en su instrucción, en su nombre. Pero tienes que cumplirla tú, ¿no? Y vamos a leer aquí, bueno, te voy a pedir que leas tú aquí hasta el final, a partir del versículo 19. Vamos a leer hasta al final del capítulo y después vamos a hacer la conexión de la historia del hombre del hombre rico y Lázaro. Vamos a ver que Yeshua no está dejando de hablar del mismo tema desde el principio, pero vamos a hacer la conexión de todo. Lee por favor, hija, despacio, con calma, desde el versículo 19 al final. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de acá pasar allá, acá, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque a alguno se levantare de los muertos. Fíjense qué interesante. Se dan cuenta cómo habla el Señor de esta historia, de este hombre rico que se la vivía en fiestas, espléndidamente. Y a la puerta de su casa, Lázaro, mendigando pan. Y es curioso cómo es que Abraham le llama hijo. ¿Te das cuenta? Pero sí, una vez más se confirman las palabras de Yeshua. Muchos estarán en la mesa con Abraham, y los hijos del reino serán echados fuera. El hombre rico no fue sagaz. Aquí nos damos cuenta que no tuvo la sagacidad en su tiempo, conforme la enseñanza de Yeshua, ya que, como vemos en la historia, este hombre rico fue un disipador de los bienes, ¿sí? Como lo fue el mayordomo, de la que habló al principio, ¿sí? Tenía bienes y una vez más tenía la mayordomía él. Pero volvemos a lo mismo, la mayordomía de la que hablamos al principio y de los bienes de las que se habla aquí en la historia, tiene que ver con lo mismo. Son ejemplos que toma el Señor, son historias que toma el Señor para enseñarnos en el aspecto espiritual que se habla de una riqueza, se habla de un bien, se habla de una riqueza, si hablas de la mayordomía de algo, la administración de bienes, de riquezas, estás hablando de una riqueza. Es decir, este hombre, ¿sí?, que hacía muchos banquetes y era muy espléndido, no fue sagaz, no fue sagaz, y se dedicó a disipar, a esparcir a echar a perder pues sus bienes que le fueron confiados, y este hombre fue puesto en lo mucho. Pues como vemos, hacía muchos banquetes, de manera que fue un mal mayordomo. Lucas 16, lea una vez más el versículo 19, por favor. 16, 19. Ajá. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Okay. Este hombre debió hacer amigos con las riquezas que tenía. La pregunta es, ¿tenía amigos? Pues tenía muchos amigos. ¿A quiénes invitaba? Pues claro que sí, pero no está hablando de esos amigos. Mira, hoy en día alguien puede organizar una fiesta, un banquete, no sé, el cumpleaños de alguien, celebrar cualquier cosa, e invitar pues, a pura gente de dinero que tenga la capacidad para gastar el cubierto que cuesta 5,000 pesos. Una cosa de nada para un rico. Pero pues si te invitan a ti, pues a lo mejor si me esfuerzo te vas tú sola, porque los dos no creo que podamos ir.
Imagínate, o sea, la perspectiva en ese sentido, dime tú. Y a lo mejor te invita porque te consideran amiga, ¿sí? Te consideran amigo. Y por eso te van a invitar. Pues aquella persona tiene dinero y pues, el banquete cuesta esto, te llega la invitación y bueno. El asunto es que, pues de entrada agradeces la invitación. Y si tienes dinero, pues bueno. Pero si te están invitando y no tienes que pagar, pues qué bueno. La pregunta es, ¿tenía amigos este hombre rico? Por supuesto que tenía muchos amigos que acudían a sus fiestas. Una vez más, aquí comprobamos que no está hablando de los amigos con los cuales tú puedes dispersar tu riqueza y que en un momento dado tú puedas ser recompensado, como ya lo habíamos visto. No busques esos amigos. ¿Se acuerdan que lo vimos apenas? La enseñanza de Yeshua. Aquel que preparó la cena le dijo, mira, cuando invites, no invites a estos. Porque vas a quedar como deudor. Porque ellos te van a compensar. Invita a los que no te puedan compensar. Invita a los que no tengan. Invita a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Este hombre debe haber hecho amigos. Pero en ese sentido, la palabra amigo repasa, trasciende a los hombres. Porque igual, ayudando a los pobres también puedes ser amigo de los pobres, sí. Pero al hacer eso, en realidad se está haciendo amigo de Dios. Los discípulos le dijeron, pero ¿en qué momento te vimos desnudo, hambriento, sediento y te dimos de beber, te cubrimos? Siempre que lo hicieron con uno de estos pequeños. Me lo hicieron a mí. ¿De quién te estás haciendo amigo cuando lo haces? Pues Yeshua. Así es. Porque Él es el que te da la entrada en las moradas eternas. Entonces, el asunto es ese. Y si se hace así, pues bueno, tiene que quedar muy claro de los amigos de los que está hablando Yeshua son el Padre y el Hijo. Lee versículo 21, por favor. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. El asunto es que si había... Este hombre, ¿dónde estaba? Lázaro. A las puertas estaba a las puertas o sea, ahí también te está diciendo ya de un aspecto también de no mirar hacia la necesidad del pobre. Y eso es una de las cosas que Yeshua siempre en todas sus enseñanzas fue muy reiterativo. De nada sirve que tú quieras quedar bien con Dios, que tú quieras que hagas infinidad de cosas muy buenas, si lo más elemental, que lo tienes a la vuelta de tu casa, a la vuelta de la esquina, yo les aseguro, donde quiera que vivan, siempre hay pobres. Y Él lo dijo, siempre va a haber pobres con ustedes, pero yo no estaré siempre con vosotros. Entonces, pues eso es, imagínate, Lázaro quizás debe haber tenido otra suerte en vida, si este hombre hubiera hecho lo correspondiente, viéndolo ahí en las puertas de su casa. Y bueno, ¿cuál fue la consecuencia? De que Lázaro fue consolado. Lázaro fue consolado, mientras que el rico fue atormentado. Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Imagínate el sufrimiento de Lázaro al tener sus llagas. Qué duro. Lee el versículo 30, por favor. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. La respuesta de Abraham es justo lo que sucede hoy en día para testimonio de que cuando estés en el seno de Abraham, sepas que hubo uno que se levantó de entre los muertos.
la respuesta de Abraham, de acuerdo a la historia de Yeshua, es que esto sucedió ya. Yeshua, al contar esa historia, está profetizando lo que iba a suceder con él mismo. Él iba a ser aquel que se levantaría de los muertos, pero también sabía de antemano que muchos escucharían, pero no se arrepentirían. Continuarían con su misma vida, con su vida de siempre. Quizás, sí, ya no eres cristiano, ahora es de las raíces hebreas. Pues qué bueno, pero sigues con tu misma vida, no cambia nada. Sigues en la misma situación. El llamado de aquel que se levantó de los muertos tiene que cumplir un propósito en tu vida total. Si no se ha cumplido aún en tu vida ese propósito, el propósito de la resurrección de Jesucristo, significa que no has querido poner atención y continúas contento con el engaño de aquellos mayordomos que se han dedicado a dar un falso evangelio, aquel falso evangelio del que habla el apóstol Pablo, un falso mensaje, un mensaje a modo, un trato incluso diferente. Eso el Señor lo abomina. No debería de ser así. La responsabilidad de un siervo implica hacer lo correcto con los bienes que nos fueron entregados y a quienes recibamos de quienes recibamos incluso males también, o sea, recibirles con bien, no desearles el mal, sabiendo que todo viene de Dios. Por otro lado, debemos entender también que así como unos reciben bienes, otros reciben males. Pero igual, no te quejes con Dios por haber recibido prueba, por haber recibido males, porque ahí tienes a Lázaro. Finalmente fue consolado. Dios va a cumplir sus propósitos eternos, de manera que seamos dignos de ser llamados hijos de una mayordomía que hemos recibido como discípulos de Jesucristo, y usemos esos dones para hacer amigos, que implique que seamos recibidos entonces en las moradas eternas, porque a final de cuentas ese es el mayor anhelo de nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este Shabbat que nos estás permitiendo concluir, Señor, este día hermoso, maravilloso, que cada semana anhelamos y esperamos con mucho gozo, Señor. Gracias por estar con nosotros, por permitirnos recibir un poco más de tus aguas, Señor. Un poquito más de tu entendimiento, del entendimiento que necesitamos para poder comprender las palabras del Maestro, de Yeshua. Permítanos tener la sencillez de corazón y de mente, Señor, para comprender la sencillez y la simpleza de la enseñanza de Yeshua, sabiendo que eso es lo que a ti te agrada, eso es lo que tú esperas de tus hijos, Señor. Que recibamos la administración de la mayordomía, del mayordomo de mayordomos, que es Yeshua, aquel que fue un excelente mayordomo, disponiendo del don que tú le diste aquí en la tierra, habiendo dejado testimonio para todas las generaciones, para todos los siglos, hasta el fin de los tiempos, Señor. Gracias por esta enseñanza maravillosa y profunda que trasciende a nuestras vidas, Señor. Permítenos recibirla, recibirla no solamente en nuestra mente, sino en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para que seamos transformados y continuemos siendo transformados, Señor. Permite que todos tus siervos en todo el mundo, todos aquellos que te aman de corazón, continúen hablando tu palabra. No les quites la pasión, Señor, por tu evangelio. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.